Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versos del 22 al 33. Inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran y fueran a esperarlo al otro lado del lago, mientras él despedía a la muchedumbre. Una vez que los despidió, subió solo a un cerro alto a orar. Al caer la noche estaba allí solo. Entretanto, la barca estaba ya muy lejos de tierra, sacudida fuertemente por las olas, porque soplaba un viento en contra. De madrugada fue Jesús hacia ellos, caminando sobre el mar. Al verlo caminar sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «¡Es un fantasma!». Y llenos de miedo, comenzaron a gritar. Jesús les dijo al instante: «¡Ánimo, no teman, soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «¡Sálvame, Señor!». Al instante Jesús extendió la mano y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Cuando subieron a la barca, cesó el viento y los que estaban en la barca se postraron delante de él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Una vez terminada la travesía, tocaron tierra en Genesaret. Al reconocerlo, la gente del lugar divulgó la noticia por toda la región. Entonces trajeron los enfermos, rogándole que los dejara tocar al menos el borde de su manto. Todos los que lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber alimentado a la multitud en el desierto, Jesús obliga a sus discípulos a subir a la barca y a alejarse hasta la otra orilla del lago. Luego despide a la gente. ¿Por qué Jesús ordena a sus discípulos partir de allí? ¿Por qué Jesús despide a la gente para quedarse solo? Estos detalles y gestos de Jesús no son anodinos, tienen un sentido, una razón de ser. ¿Será Juan Evangelista el único que nos dé una explicación de esta conducta de Jesús? El milagro del pan multiplicado en el desierto tiene una significación mesiánica. La multitud ha captado con claridad el signo, pero por la situación que vive bajo el régimen imperial de Roma, la represión tiránica y los impuestos exorbitantes, sueña con un mesianismo de culto religioso político que restaure la monarquía de David y la soberanía de Israel. Pero Jesús se da cuenta de que van a llevarlo a la fuerza para proclamarlo rey.
y nuevamente huye solo a la montaña. Juan 6, 14, 15. Jesús conoce de sobra los propósitos de sus discípulos, aferrados a esta misma perspectiva de mesianismo temporal. Ellos se sentían fascinados por el entusiasmo de la multitud. Por eso Jesús los obliga a partir lejos. Sí, Jesús se encuentra de nuevo con este problema, él solo contra todos. Cuando despidió a la gente, subió a la montaña él solo a hacer oración. Uno puede imaginarse a Jesús discutiendo con los más entusiastas y recalcitrantes. Yo no he venido para ocuparme en política. Mi reino no es de este mundo. Yo no estoy encargado de darle de comer a la gente todos los días. Es el apóstol Juan quien se encarga de mostrarnos la respuesta de Jesús ante esta polémica. En realidad, ustedes no me buscan a mí por los signos que han visto, sino por el pan que comieron hasta hartarse. Trabajen no por el pan que se acaba, sino por el que permanece y que les da la vida eterna. El Hijo del Hombre les dará ese pan que el Padre Dios ha sellado como garantía con su sello. Juan 6, 26, 27. Cansado de esta discusión, Jesús se retira porque siente necesidad de orar y sube a la montaña a aprovechar la quietud de la noche. La montaña en la Biblia es el lugar privilegiado para el encuentro con Dios. Es el tema que Mateo prefiere de modo particular. La montaña de la tentación, Mateo 4, 8, 11. La montaña de las bienaventuranzas, Mateo 5, 1. La montaña de la transfiguración, Mateo 17, 1. La montaña de la despedida y la ascensión, Mateo 28, 16. En la cultura mítica del mundo oriental, la tierra es como un ser vivo que se empina para formar las montañas y para acercarse a Dios. Por eso los santuarios y sus templos se edifican sobre las colinas y los montes, como el lugar más sagrado del planeta. Recordemos a Moisés en el monte Horeb o Sinaí. Quítate las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado. Éxodo 3:5. Y al caer la noche, Jesús está allí solo. Es necesario dejarnos penetrar profundamente por esta escena. Jesús en la cima de una montaña alta, en la oscuridad de la noche, en el silencio solemne, de corazón a corazón, hablando con Dios. Podemos imaginar cuál sería su oración aquella noche. Una vez más, Jesús debe luchar contra el demonio del mesianismo nacional, que le promete todos los reinos de la tierra. Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Mateo 4, 8, 10. Tentación terrible, lancinante, repetida muchas veces. Es la seducción de los hechos inmediatos, que movido por la compasión y la misericordia, tiene que debe realizar, porque el sujeto preferencial de su misión es el pobre, el débil, el enfermo, el ignorante. Él no será un rey glorioso y honrado, será el Mesías pobre, oscuro, vencido por el sufrimiento y por la muerte.
La resurrección no será victoria, sino para los que creen. Jesús debió orar por sus discípulos. Él debía ayudar a la iglesia que fundaría, sometida a la tentación constante de poner por encima los medios humanos como más importantes que la oración, poner en primer plano su prosperidad y su éxito social. Y yo, cristiano y discípulo de Cristo, creo en el valor de la oración. Es para mí un tiempo perdido, humanamente inútil, o es el mejor tiempo gastado en conversar con Dios. Hago la oración solitaria en silencio con mi Padre Dios. La barca estaba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque soplaba un viento contrario. En un brusco movimiento de cámara, como en una película, hay un cambio total de escenario. De la placidez, el sosiego, el silencio de las alturas, salta de pronto al movimiento arrebatado del mar de Galilea, al rugir del viento y a la angustia del peligro. Mateo utiliza una palabra muy gráfica al decir la barca atormentada por las olas. Ploion basitsomenon, que significa en griego barca atormentada. Todos los comentaristas, después de los primeros padres de la Iglesia, han visto en esta barca un símbolo de la Iglesia. En los tiempos de Mateo, 70 años después de Cristo, las comunidades cristianas eran frágiles esquifes navegando sobre el mar tempestuoso del paganismo, sometidas al martirio y a la tortura por Roma, un imperio despiadado y asesino, e iban contracorriente con sus prácticas de comunidad. Hacia el amanecer, Jesús viene hacia ellos caminando sobre el mar. Caminar sobre el agua al amanecer podría parecer un cuento de hadas o una leyenda maravillosa, buena para entretener a niños e infantes. Jesús no quiere en ningún momento divertir a sus amigos con un espectáculo de circo o una sesión de magia o prestidigitación. Todos los milagros de Jesús son signos que nos quieren dar un mensaje. Los evangelistas han hecho una relectura de los acontecimientos a partir de tres elementos de interpretación. Primero, la resurrección de Jesús. Segundo, la tradición del Antiguo Testamento. Tercero, las necesidades de las comunidades a las que ellos escriben. En toda la Biblia, el mar encarna los poderes más hostiles al hombre. Los hebreos, como muchos pueblos vecinos, localizan en las aguas del mar los miedos ancestrales bajo la forma de monstruos mitológicos, el Leviatán, Rahab, Salmo 104, Salmo 5, versículo 9, Salmo 106, versículo 9, Salmo 74, versículo 13. Las tempestades en todos los idiomas son vistas no solo como un fenómeno natural, sino como el signo de fuerzas superiores al hombre. Así, solo Dios es el único que domina las aguas, que manda sobre el mar, silencio, cállate, que camina sobre las aguas. Así, la marcha de Jesús sobre las aguas nos dice que Jesús hace lo que únicamente es posible hacer a Dios, vencer el mal. ¿Es Jesús una manifestación de Dios, una teofanía
una imagen de resurrección. Nuestras comunidades cristianas de hoy día y algunos de nosotros tenemos necesidad de contemplar a Jesús como el que vence el mal con su señorío. Al ver caminar a Jesús sobre las aguas, piensan ver un fantasma y gritan. Pero Jesús dice: confianza, soy yo, no teman. Esta afirmación, no tengan miedo, recuerda aquella escena pascual en la que Jesús se transfigura, Mateo 17:7, o resucita, Mateo 28:5. Cada vez que Dios se acerca al hombre, aparece el miedo, pero Dios lo anima a no temer. No temas. Los huracanes no duran toda la vida. ¿Cuántas veces nos acecha el temor en nuestras oscuridades, en nuestras tentaciones, en nuestras aflicciones, en nuestras pruebas? Pero entonces somos invitados, como los apóstoles, a descubrir la presencia de Dios. Tú estás aquí, Señor, con nosotros en nuestra tempestad. Y tú nos vuelves a repetir: soy yo, confianza, no tengan miedo. Pedro, fogoso, toma la palabra: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le dice: ven. Pero siente la fuerza del viento y empieza a hundirse. Hombre de poca fe, ¿por qué has tenido? La falta de fe, la fe imperfecta, la fe muy débil, etc., es otro tema predilecto de Mateo. Es más que todo un camino, un crecimiento, es una historia de crecimiento y como la relación entre dos seres que no cesan de evolucionar. Jesús acepta nuestra debilidad en la fe, pero nos invita a progresar. Es precisamente en la prueba, en la tempestad, donde se verifica y se ejercita la fe pequeña, que es sobre todo la nuestra. La fe está presentada aquí como en un contexto dramático, como un combate entre la duda y el miedo. Pedro, el primero de los creyentes, no es el apóstol a causa de sus cualidades personales. Nosotros lo vemos hundirse en sus 3 negaciones poco después de sus grandes declaraciones de fidelidad. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Mateo 26:35. Entonces, en medio de su duda, él grita: Señor, sálvame. Aquí se ve el esquema del desarrollo de nuestra fe. Primero, una llamada de Jesús que nos dice: ven. Segundo, un camino hacia el abismo de la aparente irracionalidad de la fe, la duda que nos hace vacilar. Tercero, el perdón total, la mano que se tiende para sostenernos. Calma, no tengas miedo. Cuando ellos subieron a la barca, el viento calmó. Parece un final sin importancia aparente, pero es altamente significativo. Jesús y Pedro son los que suben a la barca. Los otros ya están embarcados. Esa barca nos llevará al martirio final. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante Jesús y dijeron: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. La primera profesión de fe en Mateo. Él nos ayuda a guardar esta página en reserva para nuestro provecho temporal. Pedro se acordará toda la vida
cuando esté en la tempestad mucho más grave en Roma en los tiempos de la persecución de Nerón.